El diagnóstico de insuficiencia cardíaca debe hacerse teniendo en cuenta los síntomas y signos anterógrados, sistema arterial, y retrógrados, sistema venoso. A nivel del sistema arterial, se tienen los síntomas y signos de volumen minuto escaso o sintomatología anterógrada por delante del corazón. La disminución del volumen minuto o gasto cardíaco afecta la irrigación de los tejidos, en especial cerebro, corazón, riñón. Una persona normal puede aumentar 5 veces su volumen minuto cardíaco durante el esfuerzo por vasodilatación muscular y coronaria y vasoconstricción simpática a nivel renal, esplácnico y cutáneo. Cuando la irrigación es menor, por disminución del volumen minuto, se tienen los síntomas y signos correspondientes. A nivel muscular, fatiga, astenia física, acidemia láctica. A nivel cutáneo, piel fría, pálida, cianótica y extremidades sudorosas. A nivel digestivo, saciedad inmediata y molestias postprandiales. Y a nivel hepático, necrosis centrolobular, pero es raro. A nivel cerebral, disminución de la capacidad intelectual o de la concentración, inversión del sueño y respiración de Cheyne-Stokes. A nivel renal, disminución del filtrado glomerular, retención de agua y sodio e hiperaldosteronismo secundario, que se manifiesta con edema, oliguria y nocturia. La nocturia es la necesidad de orinar durante la noche. Se presenta en los comienzos de la insuficiencia cardíaca, con oliguria diurna, cuyo volumen aumenta por la noche por la reabsorción de los edemas ocultos o no. La nocturia se transforma en nicturia cuando tanto la frecuencia de las micciones como la cantidad de orina emitida es mayor durante la noche que durante el día. La nicturia es propia de la insuficiencia cardíaca porque, como ya se ha señalado, hay reabsorción de edemas ocultos o no. La nocturia es propia de los prostáticos por la polaquiuria, micciones frecuentes, y de la insuficiencia renal compensada por la poliuria, aumento de la cantidad de orina. Pero en este último caso, la frecuencia y la cantidad es igual tanto de día que de noche, y las orinas son isostenúricas, esto es, todas las micciones presentan la misma densidad, 1,010. A nivel del sistema venoso se producen los síntomas congestivos retrógrados por detrás del corazón. En la insuficiencia ventricular izquierda se produce estasis a nivel venoso pulmonar con aumento de la presión venocapilar. Su sintomatología comienza con disnea de esfuerzo, que aumenta de manera progresiva hasta transformarse en permanente o de reposo. El enfermo no puede acostarse y permanece sentado, pues en esta posición disminuye el retorno venoso. Esto es, está en ortopnea. Su disnea mejora al sentarse, tanto durante el esfuerzo como durante el reposo nocturno suele presentarse sensación de picor en la garganta que es causa de tos seca irritativa. Tanto la disnea de esfuerzo
como la ortopnea, no son específicas de insuficiencia ventricular izquierda, pues pueden presentarse en otros procesos. Así, la disnea de esfuerzo en las enfermedades pulmonares crónicas, la obesidad y el sedentarismo, y la ortopnea en el enfisema pulmonar. Cuando un enfermo con ortopnea puede permanecer acostado, por ejemplo, un enfermo con estenosis mitral, indica que se ha desarrollado una insuficiencia tricuspidia funcional por dilatación del ventrículo derecho o por arteritis pulmonar con hipertensión arterial pulmonar que tiende a proteger los pulmones de la congestión venosa y del edema de pulmón. Tanto durante el esfuerzo como durante la noche se presentan crisis de asma cardíaco con sibilancias por broncoespasmo y sin que se asocie enfermedad bronquial. En otras oportunidades, el enfermo se despierta bruscamente a las pocas horas de haberse acostado con disnea intensa. A menudo se sientan en el borde de la cama con las piernas colgando o se levantan para tomar agua o abrir una ventana. Es típico verlos sentados frente a una ventana y cubiertos con una manta. En la llamada disnea paroxística nocturna. Cuando la presión hidrostática a nivel venoso pulmonar supera la oncótica del plasma, se produce pasaje de líquido al intersticio y al alvéolo pulmonar, causando edema agudo de pulmón. El enfermo es disneico, angustiado, sudoroso, cianótico y con sensación de muerte inminente, con tos y expectoración blanca espumosa por el surfactante y rosada por presencia de hematíes o francamente hemoptoica. El enfermo parece ahogarse en sus propias secreciones. La ocultación del pulmón revela a nivel cardíaco ritmo de galope y a nivel pulmonar estertores crepitantes y subcrepitantes que van aumentando como marea desde las bases a los vértices y en oportunidades algunas sibilancias, por lo que puede confundirse con una crisis de asma bronquial. Diferenciar ambos cuadros es de suma importancia para el tratamiento, porque lo que es bueno para uno es perjudicial para el otro. La morfina es buena para el edema de pulmón y la adrenalina para el asma, y no viceversa. Por eso es prudente comenzar con aminofilina, oxígeno, nitroglicerina sublingual y torniquetes en los miembros. En algunos enfermos el insomnio precede a la disnea paroxística nocturna y presentan respiración de Cheyne-Stokes que se manifiesta en cuanto el enfermo se duerme. Se debe a disminución del flujo cerebral o a depresión del centro respiratorio por alteración del sistema nervioso central. Este tipo de disnea aumenta con los hipnóticos y desaparece con la aminofilina. En la insuficiencia ventricular derecha, la estasis retrógrada se realiza detrás del corazón, en las venas cavas. De ahí la turgencia yugular y la hipertensión venosa sistémica. Para apreciar la presión venosa central, la inspección de la turgencia venosa yugular debe hacerse con el enfermo acostado a 45 grados. Si se realiza con el enfermo en posición más erecta, la yugular puede esconderse detrás de la clavícula. Con el enfermo acostado
a 45 grados y con la cabeza levemente levantada, el pulso venoso yugular, es decir, el nivel superior oscilante, no debe sobrepasar el ángulo external de Luis, situado a 5 centímetros por encima del nivel medio de la aurícula derecha. Si lo supera, indica hipertensión venosa y por ende insuficiencia ventricular derecha. En los pacientes obesos y de cuello corto es difícil ver ese límite. En este caso, para diagnosticar la insuficiencia ventricular derecha, debe determinarse la presión venosa central en la aurícula derecha con un catéter conectado a una columna líquida o a un transductor de presiones. Si la presión central en la aurícula derecha es normal, quiere decir que su causa no es la insuficiencia ventricular derecha, sino otra, por ejemplo, una pericarditis. La curva de presión de la aurícula derecha se ve muy bien al flebograma yugular. La estasis en el aparato digestivo produce síntomas como anorexia, sensación de plenitud postprandial, náuseas y vómitos y dolor abdominal, que también se deben a la digital que el enfermo puede estar ingiriendo para tratarse su insuficiencia cardíaca. A ello suele agregarse constipación y pérdida de peso, por lo que muchas veces se piensa en patología maligna. La congestión hepática produce hepatalgia, dolor hepático, por distensión de la cápsula de Gleason y hepatomegalia, sobre todo del lóbulo izquierdo. La hepatalgia se presenta con el esfuerzo o es postprandial. Si se acompaña de ictericia, pensar en infarto de pulmón. Aunque puede deberse también a necrosis centrolobular. En las formas crónicas, en especial en los casos de pericarditis constrictiva, suele presentarse una enteropatía perdedora de proteínas. Si se agrega esplenomegalia y la causa de la insuficiencia cardíaca es una valvulopatía, debe pensarse en la posibilidad de endocarditis infecciosa. Como consecuencia de la estasis y de la hipertensión venosa, se produce salida de líquido desde el vaso al intersticio o las cavidades serosas, formando edemas y derrames en pleura, pericardio, peritoneo. El edema periférico puede ser un síntoma tardío, ya que estos enfermos pueden aumentar 5 kilos o más sin que se presente edema, pero sí hay oliguria y nicturia. El enfermo bebe agua durante el día y elimina su orina durante la noche. El edema comienza a nivel de los tobillos y luego se generaliza hasta llegar a la nasarca. Es raro en la insuficiencia ventricular izquierda aguda. Es un edema blando, depresible, que deja fobia y que mejora por la noche con el descanso. Como sigue la ley de gravedad, si el enfermo está en cama, se presenta en la región sacra y en la cara posterior del muslo. A diferencia del edema renal, raramente aparece en la cara. En la insuficiencia crónica se acompaña de derrame pleural tipo trasudado o hidrotórax, sobre todo del lado derecho o bilateral, y el derrame pericárdico, pero de poca cantidad y que solo detecta
la ecocardiografía. Si el derrame pleural es del lado izquierdo, con poca cantidad del lado derecho, debe pensarse en infarto de pulmón. En el cor pulmonale raramente hay derrame pleural. Suele acompañarse de ascitis, sobre todo si hay insuficiencia tricuspidia, pericarditis constrictiva o miocardiopatía. El líquido es un trasudado con menos de 30 gramos por litro de proteínas, densidad inferior a 1,016 y LDH menor de 200 unidades por litro. Si no es así, pensar en patología asociada, infecciosa, neoplásica o tromboembólica con infarto de pulmón. Resumiendo, la sintomatología anterógrada o arterial se debe a la disminución del gasto cardíaco. Quiere decir que los síntomas se deben a la isquemia, sobre todo cerebral y renal. La sintomatología retrógrada o venosa se debe a la estasis en la circulación venosa respectiva, en las venas pulmonares, en la insuficiencia ventricular izquierda, de ahí la disnea, y en la circulación venosa general, en la insuficiencia ventricular derecha, de ahí el edema, la hepatomegalia y la ascitis. En la insuficiencia ventricular izquierda, disnea de esfuerzo, de reposo, ortopnea, asma cardíaco, disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón. En la insuficiencia ventricular derecha, turgencia venosa yugular e hipertensión venosa, hepatomegalia, ascitis, edemas periféricos. El examen físico evaluará especialmente presión arterial, pulso venoso yugular y examen del tórax. A él seguirán los exámenes complementarios. La presión arterial puede estar elevada, normal o baja. En los enfermos hipertensos, la insuficiencia cardíaca no modifica las cifras tensionales. Es la llamada hipertensión de estasis. Este tipo de insuficiencia se llama también asistolia hipertensiva. Pero la presencia de hipertensión no quiere decir que sea la causa de la insuficiencia cardíaca, pues puede indicar hiperactividad simpática. En este caso hay que explorar el fondo de ojo, con el fin de buscar los signos vasculares propios de la hipertensión arterial. Esta hipertensión desaparece a medida que el enfermo mejora. Fuera de estas circunstancias, hay disminución de la presión sistólica y se conserva o aumenta la diastólica. La insuficiencia cardíaca derecha se acompaña por lo general de disminución de la presión diferencial por aumento de la mínima. En caso de insuficiencia cardíaca aguda por infarto de miocardio, hay disminución brusca de la presión arterial como consecuencia del shock. El pulso venoso yugular muestra una onda A antes del primer ruido, algo agrandada, y un descenso I poco profundo. Pero si se agrega insuficiencia tricuspidia, como sucede en una insuficiencia ventricular derecha, el descenso X desaparece y se presenta una gran onda B que constituye el pulso venoso sistólico positivo. El pulso carotidio muestra el pulso alternante, esto es la alternancia de un latido fuerte con otro débil. El apex cardiograma
muestra una onda A prominente que sugiere una presión telediastólica aumentada. Una E alta, índice de enfermedad del ventrículo izquierdo. Un punto O muy evidente y la sonda de llenado rápido y lento hasta F. Con O coincidiría un chasquido de apertura y con F un galope protodiastólico por tercer ruido al final del llenado rápido. Galope ventricular izquierdo. El galope auricular izquierdo por cuarto ruido coincide con la onda A. Ambos pueden palparse. El fonocardiograma muestra el cuarto ruido, el primero y el segundo ruido y el tercer ruido. Hay que señalar que el galope ventricular es más específico de insuficiencia cardíaca que el galope auricular. En el examen del tórax se buscarán fundamentalmente los síntomas y signos de hipertrofia concéntrica y de dilatación de ambos ventrículos si existen valvulopatías, si hay fallo de bomba y disminución de la compliance y por ende alteración del llenado diastólico. En caso de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, el choque de la punta no se desplaza, sino que se presenta más intenso y sostenido por una fuerte contracción auricular, que también se ausculta en la punta como cuarto ruido y en el apex cardiograma se ve como una onda A prominente. Aquí vemos como el cuarto ruido coincide con la onda A del apex cardiograma. En la hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho se palpa a nivel del sifoides un latido sistólico que se desplaza de arriba abajo y que aumenta en inspiración. Debe buscarse con el pulgar durante una inspiración profunda y constituye el signo de Harzer. A este nivel se ausculta un cuarto ruido que precede al primero y se ve en el flebograma yugular como una A gigante. Entre primero y segundo ruido, un soplo sistólico de eyección por estenosis pulmonar. Hay que recordar que a nivel del sifoide también se palpa el latido del aneurisma de aorta abdominal y el pulso Seller-Saltón de la insuficiencia aórtica y el pulso hepático del lóbulo izquierdo de la insuficiencia tricuspidia que aumenta en inspiración y se acompaña de pulso venoso sistólico positivo en el cuello. En la insuficiencia ventricular derecha, la presión sobre el hipocondrio provoca reflujo hepatoyugular, que es positivo cuando dura más de 10 segundos. La contracción auricular enérgica, causa del cuarto ruido, se presenta siempre que exista hipertrofia concéntrica. Esta disminuye la distensibilidad o compliance y por ende el llenado ventricular. La contracción auricular enérgica permite en este caso un mejor llenado ventricular diastólico. Si el ventrículo izquierdo también se dilata, el choque de la punta se desplaza hacia afuera de la línea hemiclavicular. Y si es el derecho, se palpa en la parte baja del borde esternal izquierdo con el talón de la mano. Maniobra de Dressler. Si se auscultan soplos, la causa es una valvulopatía funcional por dilatación ventricular u orgánica por lesión propia de la válvula. Por otra parte, cada valvulopatía se acompaña de su sintomatología correspondiente.
La auscultación debe realizarse al final del examen, después de haber analizado pulso arterial y venoso y después de haber examinado con la inspección y la palpación el tórax del enfermo, recordando que el clínico o el cardiólogo debe ser siempre un poco sordo. El fallo de bomba o alteración inotrópica se evidencia de dos maneras. Desde el punto de vista hemodinámico, con aumento de la presión telediastólica. Se ve la A prominente y la E alta en el apex cardiograma y desde el punto de vista clínico, con congestión venosa, disminución del volumen minuto, galope protodiastólico por tercer ruido o de suma, pulso alternante y parvus por exiguo volumen sistólico. Si el pulso, además de parvus, es tardus y no hay estenosis aórtica, es signo inequívoco de fallo de bomba. Aquí se ve un galope de suma. En efecto, la curva de llenado rápido, tercer ruido, se une con la cuarto ruido por taquicardia. El pulso alternante en oportunidades es latente y se manifiesta cuando disminuye el retorno venoso al corazón, como sucede al ponerse de pie, o si toma nitroglicerina, o si padece alguna patología asociada como tromboembolia, infección o cáncer. La disminución de la distensibilidad o compliance ventricular y por lo tanto la disminución del llenado diastólico se manifiesta con un aumento de la presión telediastólica y con los signos de la hipertrofia concéntrica si esta es la causa. Para el ventrículo izquierdo, choque de la punta intenso y sostenido, onda A palpable del apex cardiograma, cuarto ruido. Para el ventrículo derecho, cuarto ruido que aumenta en inspiración y onda A prominente en el flebograma yugular. Sin embargo, el llenado diastólico no disminuye solo por déficit de la distensibilidad, por hipertrofia, sino que también se debe a otras causas como estenosis auriculoventricular, es decir, estenosis mitral, estenosis tricuspidia, mixoma auricular y calcificación del anillo. En el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva y en la miocardiopatía restrictiva. En todos ellos hay aumento de la presión venosa y una morfología característica de la curva de presión de la aurícula correspondiente. En el corazón izquierdo, la morfología de la presión de la aurícula izquierda no se puede ver a la exploración física, pero es fácil de diagnosticar la estenosis mitral y la disminución de la compliance del ventrículo izquierdo con otros parámetros. En oposición, la morfología de la curva de presión de la aurícula derecha se ve muy bien analizando el pulso venoso yugular. El flebograma yugular o yugulograma normal consta de dos ondas y dos depresiones. La onda A se produce por contracción de la aurícula derecha y es seguida de la depresión X que se produce durante la relajación auricular y el descenso del anillo tricuspidio durante la contracción isométrica del ventrículo. A menudo ese descenso es interrumpido por una pequeña onda C, que se debe tal vez al abombamiento de la tricúspide hacia la aurícula durante esa misma contracción y a la transmisión del pulso carotidio. La onda B traduce el llenado auricular
con la sangre que procede de las venas cavas y su vértice coincide con la apertura de la tricúspide. El descenso I indica el vaciamiento auricular o el llenado ventricular diastólico. La sístole ventricular comienza con la onda C y termina con el vértice de la onda V. Lo que viene antes, onda A, es presístole y lo que viene después, descenso I, es diástole. La presión se mide con la distancia vertical entre el latido en el cuello y el ángulo de Lewis, que está a 5 centímetros del centro de la aurícula derecha. Normalmente, la presión venosa central durante la expiración no supera los 10 centímetros, 3 centímetros por encima del ángulo de Lewis, que está a 5-7 centímetros del centro de la aurícula. Si es mayor de 3 centímetros, indica hipertensión venosa. Pero como puede variar mucho, debe relacionarse con el esfuerzo. Para ello, se le puede hacer levantar las piernas o flexionarlas varias veces con el enfermo acostado, o se realiza una compresión en el hipocondrio derecho mientras el enfermo respira normalmente, realizando así el reflujo hepatoyugular. Si el aumento de la turgencia dura menos de 10 segundos, quiere decir que el reflujo es negativo. Si dura más, es positivo e indica insuficiencia ventricular derecha. También es positivo en la pericarditis constrictiva y en la obstrucción de las venas cavas. La curva del flebograma yugular se altera cuando hay déficit del llenado o patología tricuspidia. El déficit de llenado se produce cuando disminuye la compliance, como sucede en la hipertrofia concéntrica. En la pericarditis constrictiva y en el taponamiento cardíaco, en la miocardiopatía restrictiva, en el fallo de bomba. En la estenosis tricuspidia y en la disminución de la compliance por hipertrofia concéntrica, el llenado es difícil desde el comienzo. En ambos se produce un descenso I lento y una onda A gigante, porque la contracción auricular trata de que el llenado se haga suficientemente bien. En la restricción del llenado, porque el ventrículo no se distiende, pero con llenado inicial normal, como sucede en la pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco y la miocardiopatía restrictiva, se produce un llenado inicial rápido, de ahí el descenso I profundo. Ese descenso indica llenado rápido y el ascenso rápido trastorno de la distensibilidad. La depresión X también se ve, por eso se llama pulso venoso en M o en W. La misma imagen se ve en la comunicación interauricular. En oportunidades también se ve en un infarto de miocardio cuando compromete al ventrículo derecho. En la insuficiencia tricuspidia hay regurgitación hacia la aurícula. Como la sístole ventricular comienza en C y termina en V, desaparece la depresión X y la onda V se vuelve prominente. Se llama también onda R de regurgitación. Y la depresión I es rápida. Es el pulso venoso sistólico positivo. Otra imagen típica de pulso venoso sistólico positivo con V o R alta y depresión de I profunda. Pero si a la insuficiencia se agrega estenosis tricuspidia, esa depresión I
es lenta, como vemos aquí, porque el llenado es lento. Las exploraciones complementarias deben interpretarse siempre de acuerdo a la clínica. Básicamente se solicitará electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiografía, laboratorio y un estudio con catéter flotante de termodilución. El electrocardiograma muestra los signos de hipertrofia ventricular. En la insuficiencia ventricular izquierda se observa desviación a la izquierda más allá de menos 30 grados del eje del QRS. Y R alta en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, D1 a BL, V5, V6. El índice de Sokolov, es decir, la suma en milímetros de S en V1 y de R en V5, es mayor de 35 milímetros. La deflexión intrinsecoide en V5, V6 es mayor de 0,05 segundos. La rotación antihoraria, es decir, RS isodifásica en V1, V2. Si la sobrecarga es sistólica o de presión, en D1 a BL, V5, V6, las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, hay R alta, infradesnivel del ST y T negativa y asimétrica. Aquí la hipertrofia es concéntrica y la causa es la estenosis aórtica y la hipertensión arterial. Si el corazón es vertical, estos mismos cambios se ven en D2, D3 a BF. A veces hay hipertrofia auricular izquierda con P bífida en la derivación periférica y en V6 y difásica en la precordial derecha, aquí en V1. Cuando la dilatación predomina sobre la hipertrofia, la sobrecarga es diastólica o de volumen y hay R alta en V5, V6 y sobreelevación del ST y T alta y positiva. La sobrecarga diastólica es propia de la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. La hipertrofia ventricular derecha se manifiesta con desviación del eje más allá de más 110 grados. Deflexión intrinsecoide en V1, V2 mayor de 0,03 segundos. Rotación horaria, esto es RS isodifásica en V5, V6. Y en V1 o una RSR' o una R alta solitaria o un QR. La presencia de R, S, R', un bloqueo incompleto de rama derecha, indica sobrecarga diastólica y es propia de la comunicación interauricular. La presencia en V1 de R o de QR indica sobrecarga sistólica y es propia de la estenosis pulmonar, la hipertensión pulmonar primaria y la tetralogía de Fallot. La hipertrofia auricular derecha se presenta como una onda P alta y puntiaguda, sobre todo en D2. En la insuficiencia ventricular izquierda, la radiología suele mostrar la sobrecarga pleuropulmonar y el ventrículo izquierdo agrandado. En efecto, no hay insuficiencia cardíaca sin cardiomegalia, excepto en el infarto agudo de miocardio y en la miocardiopatía restrictiva. Esta radiografía es de un enfermo hipertenso y solo evidencia un leve agrandamiento cardíaco del mismo con predominio del ventrículo izquierdo, indicando una hipertrofia concéntrica del miocardio. En esta otra radiografía, también de un enfermo hipertenso, además de la hipertrofia, muestra dilatación. En efecto, se ve una gran cardiomegalia, en especial del ventrículo izquierdo,
que se desplaza hacia afuera y signos incipientes de hipertensión venocapilar pulmonar. Los signos de hipertensión venocapilar pulmonar, cuya causa más frecuente son la insuficiencia ventricular izquierda y la estenosis mitral, son dilatación de las venas de los lóbulos superiores, se invierte la distribución vascular. Línea B de Kerley por ingurgitación linfática. Su presencia indica que la presión media en la aurícula izquierda supera los 17 milímetros de mercurio. Derrames pleurales, a veces bilaterales o sobre todo derechos. Y edema pulmonar con aumento de la densidad de los cilios que se extienden hacia afuera en ala de mariposa. En la insuficiencia ventricular derecha, el agrandamiento de uno o de ambos ventrículos aumenta el índice cardiotorácico, que se obtiene dividiendo el diámetro transverso máximo del corazón por el diámetro torácico máximo y se expresa en tanto por ciento, normalmente en menor del 50%. Por eso, es conveniente referir el agrandamiento como un aumento de la masa ventricular y no tratar de establecer cuál es la cavidad agrandada. Por lo general, en la radiografía de frente se ve la punta redondeada y más alta y por rotación horaria el borde del ventrículo izquierdo rectificado, a diferencia del agrandamiento ventricular izquierdo, en que la punta se hunde debajo del diafragma. En la radiografía de perfil, el borde anterior del corazón contacta con el esternón y llena el espacio claro retroesternal. El apex cardiograma permite medir el llamado índice A, es decir, la presión telediastólica. A señala la contracción de la aurícula izquierda y es grande cuando su altura supera el 15% de E. La punta E indica el comienzo de la eyección y O la apertura de la mitral. F se relaciona con el llenado rápido ventricular. El índice A es la altura de A pequeña sobre la altura de E por ciento. Cuando supera el 15% de E, quiere decir que la presión telediastólica es alta. La ecocardiografía de modo M permite medir también la presión telediastólica. C indica el cierre de la mitral y por lo tanto coincide con el primer ruido. ED indica la apertura de la mitral y el llenado ventricular, interrumpido justo en su mitad por la contracción auricular A. Aquí el índice A es igual a DE sobre A por ciento. También permite medir el grosor de la pared cardíaca y el diámetro de la cavidad ventricular, tanto en sístole, DS, como en diástole, DD, y el periodo expulsivo, y a partir de ellos el volumen de eyección. Para los pulmones se solicitan gases en sangre en caso de hipertensión venocapilar pulmonar. Suelen presentarse 3 cuadros de distinta gravedad: PO2 normal e hipocapnia, hipoxemia con hipocapnia, hipoxemia con hipercapnia, precede al paro respiratorio. Por la congestión aumenta la bilirrubinemia total y la fosfatasa alcalina, y cuando se agrega shock aumentan las transaminasas.
En la insuficiencia cardíaca crónica disminuye la protrombina. La insuficiencia cardíaca comienza en el corazón y se perpetúa en el riñón. Al disminuir el flujo, disminuye la formación de orina, aumenta la urea en sangre y hay proteinuria, pero menos de 1 gramo por litro. Se determinará sodio y potasio en orina. Si su cociente de eliminación se invierte, pensar en hiperaldosteronismo secundario. Se harán ionogramas periódicos para evitar que se produzca hiponatremia dilucional e hipopotasemia que favorecería la acción tóxica de la digital. En la forma aguda, con brusca disminución del gasto cardíaco, como sucede en el edema agudo de pulmón, se produce acidosis metabólica porque se forman lactatos y el riñón no elimina los hidrogeniones. En la forma crónica, con congestión venosa sistémica, hay alcalosis hipoclorémica e hipopotasémica favorecida por los diuréticos. Para medir las presiones se colocará un catéter de Swan-Ganz o catéter flotante de termodilución para medir el volumen minuto. Se mide así el llenado ventricular, las resistencias periféricas, el gasto cardíaco y los índices de función ventricular. Como el volumen minuto varía por distintos factores, en especial por la edad y la superficie corporal, y se expresa como índice cardíaco, que es volumen minuto sobre superficie corporal en metro cuadrado. Es normal entre 2,8 y 4 litros por metro cuadrado. Cifra promedio, 3,5 litros por medio cuadrado. Seguiremos con shock.